Hola, en la lección anterior hemos definido los números complejos, hemos visto cómo se pueden representar mediante puntos en el plano cartesiano, que en este caso entonces se vuelve el plano complejo. Hemos visto también cómo las operaciones que conocemos entre números reales se pueden extender a los números complejos, y en particular en la lección que veremos enseguida vamos a tratar con el proceso de obtener raíces cuadradas, cúbicas, etc. de los números complejos. En la lección anterior ya se dijo que los números complejos son expresiones de la forma a más ib, donde a y b son números reales, pero no se definieron algunas cosas importantes con toda precisión. En particular, qué es lo que queremos decir por la igualdad de números complejos, algo que se puede sobreentender, pero en este contexto, cuando estamos hablando de las matemáticas, es conveniente tener las definiciones en forma precisa. Entonces diremos que los números complejos a más ib y c más id son iguales entre sí, es decir, que a más ib es igual a c más id, si solamente si a y c son iguales, b y d son iguales. Entonces la condición para que dos números complejos coincidan es que coincidan sus partes reales y sus partes imaginarias. En la lección pasada comenzamos a hablar acerca de lo que se conoce como la fórmula de De Moivre. De Moivre fue un matemático un investigador de, entre otras cosas, de las matemáticas, que más o menos fue contemporáneo de Newton, y él estableció justamente el resultado que vimos en la lección anterior, que si z es r por el coseno de teta más i seno de teta, entonces z a la n es r a la n, y esta combinación coseno de teta más i seno de teta, cuando se eleva a la enésima potencia, resulta ser algo muy sencillo, algo que tiene la misma forma, coseno más i seno, pero ahora el argumento de estas funciones trigonométricas es justamente n teta y n teta tanto para el coseno como para el seno. Entonces hay que tener presente esta fórmula, la cual vamos a estar utilizando a lo largo de esta lección. El resultado que aquí se tiene, que se puede probar por inducción, es válido para n igual a 1, 2, 3 en adelante. Precisamente el poder demostrarlo por el método de inducción nos permite asegurar que el resultado es efectivamente válido para cualquier n natural. Ahora, al igual que como hacemos con los números reales, podemos definir potencias negativas de los números complejos. Por ejemplo, z a la menos 1 significaría 1 sobre z, tal como hacemos con los números reales. Y en este caso, si z es r por el coseno de teta más i seno de teta, entonces 1 sobre z pues sería 1 sobre esta expresión. Es decir, aquí z está dado en su forma polar o forma trigonométrica. Ahora, esto se puede escribir de esta otra forma. Podemos separar el factor 1 sobre r, simplemente siguiendo las mismas reglas que conocemos del álgebra elemental. Y el 1 sobre coseno más i seno de teta conviene, como ya vimos en la lección anterior, multiplicarlo por su conjugado. Y recuerden, conjugar un número complejo significa obtener otro número complejo cuya parte imaginaria se ha cambiado de signo. Entonces, el complejo conjugado de coseno de teta más i seno de teta es el coseno de teta menos i seno de teta. Aquí, al multiplicar y dividir por esta misma expresión, aseguramos que esto sea la unidad, y entonces, igual que en el álgebra elemental, esta multiplicación que aquí tenemos tiene que ser equivalente a la expresión que aquí aparecía a la izquierda. Ahora, si uno multiplica esta combinación, coseno de teta más i seno de teta, por coseno de teta menos i seno de teta, lo que vamos a tener es que los términos cruzados se cancelan, es decir, i seno de teta coseno de teta se va a cancelar con el menos i seno de teta coseno de teta, y lo único que nos queda es el coseno cuadrado, y vamos a tener más seno cuadrado. Recordemos que i por i es menos 1, con este menos tenemos un signo más, de tal forma que el denominador que se obtiene al multiplicar estos dos sería el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, lo cual debemos de recordar es igual a 1, sin importar cuánto valga teta. Entonces aquí todo este producto nos da un 1, que aquí abajo ya no aparece, mientras que en el numerador vamos a tener entonces justamente coseno de teta menos i seno de teta. Recordemos, como se vio en la lección anterior, que la función coseno es una función par, es decir, que si cambiamos teta por menos teta, el valor del coseno no cambia, pero el seno de teta es una función impar en la variable teta. Si cambiamos teta por menos teta, entonces hay un cambio de signo, es decir,
el signo que aparece aquí enfrente de la i se puede absorber simplemente metiéndolo dentro de la función seno. Entonces aquí sí hay un cambio de signo que hace que todo esto equivalga a lo que teníamos aquí a la izquierda. Aquí no hay cambio de signo y por eso esta primera parte, este primer término, coincide con lo que aparece aquí a la izquierda. Entonces, noten que lo que obtenemos al elevar z a la menos 1 es algo similar a lo que dice esta fórmula. Es decir, si aquí sustituimos en lugar de la n un menos 1, tenemos un r a la menos 1, que es 1 sobre r. Y aquí, si ponemos n igual a menos 1, precisamente se obtienen los mismos resultados que aparecen aquí abajo. Eso entonces quiere decir que esta fórmula de De Moivre, que uno ya conocía previamente para valores positivos de la n, enteros, también es válida para valores negativos enteros. Entonces la fórmula de De Moivre es válida para n igual a 0, más menos 1, más menos 2, etc. Aquí, una vez que demostramos que esta expresión es válida, otra vez por inducción, por ejemplo, se puede ver que la fórmula que aquí está dada arriba sería válida, como decía, para todos los valores negativos enteros del exponente. Este resultado, repito, lo vamos a estar utilizando en ocasiones futuras. Antes de hablar de cómo sacar raíces cuadradas, cúbicas, etc. de los números complejos, vamos a establecer un resultado que tiene mucha importancia, aunque no lo vamos a utilizar de una manera muy extensa en este curso. En otros cursos tiene aplicaciones o análogos que son de gran importancia. Entonces vamos a probar ahora lo que se conoce como la desigualdad del triángulo, y para ello vamos a recordar algunas cosas que ya se definieron en la lección anterior. Entonces, de nuevo, si tenemos un número complejo z escrito en su forma normal, que es esto precisamente, a más ib, aquí recuerden, ib o bi es exactamente lo mismo, y la costumbre es escribir primero la parte real y después la parte imaginaria, pero eso es simplemente una costumbre. En realidad podemos conmutar el orden en el que aparezcan estas dos cantidades. Entonces, si tenemos un número complejo cualquiera, ese número complejo se puede representar por un punto en el plano complejo. Ese es el eje real, ese es el eje imaginario, y simplemente a y b se pueden tratar como las coordenadas cartesianas de un punto del plano, y entonces de esa forma cada número complejo equivale a un y solamente un punto del plano complejo, y podemos pensar en los puntos directamente o en los segmentos que van del origen hasta ese punto del plano. El módulo de z, que se representa de esta forma, poniendo la z entre barras verticales, representa geométricamente la distancia que hay del origen al punto que representa a z, o lo que es lo mismo, la longitud del segmento que va del origen a este punto, y de acuerdo con el teorema de Pitágoras, eso es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. A y b serían los catetos de un triángulo rectángulo que aquí podemos formar. Hay que notar que este módulo siempre es una cantidad real y mayor o igual que 0. Algo que también se puede ver de su definición es que el módulo de z es mayor o igual que el valor absoluto de la parte real. Y eso se puede ver fácilmente. Recuerden que si a y b son números reales, entonces sus cuadrados son cantidades no negativas. Por lo tanto, esta suma de cuadrados tiene que ser mayor o igual que a cuadrada. Y la raíz cuadrada de a cuadrada es precisamente el valor absoluto de a. Noten que estas barras verticales tienen aquí dos significados distintos. Aquí estamos hablando del valor absoluto de un número real, mientras que aquí estamos hablando del módulo de un número complejo. Conviene utilizar la misma notación porque en cierta forma las dos cosas coinciden. Es decir, si estamos hablando de un número real, su parte imaginaria vale 0, y entonces en este caso el módulo de ese número complejo es lo mismo que el valor absoluto de ese número, que no sería complejo sino real en ese caso especial. Entonces lo que estamos aquí viendo es que el módulo de z es mayor o igual que el valor absoluto de su parte real. De la misma manera se puede concluir de esta definición que el módulo de z es mayor o igual que el valor absoluto de b. Aquí de nuevo a cuadrada es una cantidad que es no negativa, por lo que esta suma de cuadrados tiene que ser mayor o igual que b cuadrada, pero la raíz de b cuadrada es justamente el valor absoluto de b, y b es la parte imaginaria de z en este caso. Estas propiedades las vamos a utilizar enseguida. Vamos a demostrar una proposición que tiene este nombre particular de desigualdad del triángulo, y esta proposición dice que si tenemos dos
números complejos arbitrarios, entonces el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Esta propiedad también se cumple para los números reales, como quizá ustedes ya conozcan, y también en el caso de los números reales, esto se conoce como la desigualdad del triángulo, pero en el caso de los números complejos, esto tiene una buena justificación geométrica. Vamos a ver entonces cómo se puede demostrar que esta proposición efectivamente es válida, y para eso lo que haremos es escribir estos dos números complejos en su forma normal, es decir, z se puede expresar como a más ib con a y b reales, w es otro número complejo en principio, c más id, aunque puede ocurrir que z y w sean iguales, pero aquí queremos tratar el caso general sin imponer ninguna condición de esas. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar por calcular el cuadrado de este módulo. Entonces nos fijamos en el módulo al cuadrado de la suma de z más w. Z es a más ib, w es c más id. Y aquí podríamos poner paréntesis para indicar qué cosa es z y qué cosa es w, pero la suma es asociativa y por lo tanto no es necesario poner paréntesis. De hecho, no solamente la suma es asociativa, sino que también es conmutativa, por lo que podemos agrupar de tal forma que quede primero a con c y después ib con id. De hecho, lo que estamos haciendo de aquí para acá es utilizar la definición de suma de números complejos que ya vimos en la lección anterior. Lo que estamos haciendo aquí justamente es expresar cuál es la suma de estos dos números complejos. Sumamos las partes reales, sumamos las partes imaginarias y eso entonces corresponde a la suma de z más w. Ahora, recordemos que el módulo de un número complejo, como se decía aquí arriba, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Aquí, como estamos hablando del cuadrado del módulo, este módulo al cuadrado sería simplemente la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Noten que aquí la i ya no aparece y recalco lo que ya decía en la lección anterior. A y b son la parte real y la parte imaginaria, pero tanto a como b son números reales. Aunque la b sea la parte imaginaria, lo que hace que le llamemos parte imaginaria es el hecho de que está acompañada aquí de esta i. Entonces, si uno ahora desarrolla estos binomios al cuadrado, cosa que ya hemos venido practicando en varias ocasiones, de este binomio vamos a tener a cuadrada más c cuadrada, más el doble producto de a con c, que aquí está, y de este binomio al cuadrado tenemos b cuadrada más d cuadrada, y el doble producto que aquí también aparece, y aquí estamos simplemente factorizando este 2, que es común en esos términos. Ahora lo que podemos ver es que justamente esta suma de cuadrados es el módulo al cuadrado de z y esta suma de cuadrados es el módulo al cuadrado de w. Entonces estos dos parejas de términos aquí se pueden escribir de esta forma, y en el caso de estos dobles productos lo que uno puede ver es que se puede escribir así, como la parte real de a más ib por c menos id. Si multiplicamos este número complejo por este número complejo, vamos a tener una parte real que es ac, y este más i con este menos i da más 1. Entonces vamos a tener más bd, que es justamente lo que aparece aquí. Y al hacer este producto también hay términos que van a contener a la i. Por ejemplo, vamos a tener un ibc y también vamos a tener un menos iad. Pero como estamos tomando la parte real, la parte imaginaria la ignoramos, nos quedamos solamente con la parte real, y la parte real de este producto es efectivamente lo que está escrito aquí arriba. Ahora noten que este es el número complejo z, mientras que esto es el conjugado de w. Otra vez, conjugar significa cambiar el signo de la i. Entonces la presencia de este signo menos corresponde a haber hecho la conjugación compleja. Ahora, cualquier número real es menor o igual que el valor absoluto de ese número real. Así es de que esto que aquí aparece es menor o igual que este valor absoluto. Por ejemplo, piensen en el número 3. 3 es exactamente lo mismo que su valor absoluto. Piensen en cambio en menos 3. Ahí lo que ocurre es que menos 3 es menor que el valor absoluto de menos 3. De hecho, el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces noten en estos ejemplos que efectivamente para cualquier número real ocurre que el valor absoluto de ese número real es mayor o igual que ese número real. Entonces, basándonos en eso, esto se puede sustituir de esta manera, y como veíamos un poquito más arriba,
el valor absoluto de la parte real es menor o igual que el módulo de este número complejo. Aquí precisamente estamos utilizando la desigualdad que se estableció aquí previamente. Entonces, gracias a esta relación podemos sustituir esta parte real por el módulo de este complejo, pero ya vimos al final de la lección anterior que el módulo de un producto es el producto de los módulos, algo similar a lo que ocurre con el valor absoluto de los números reales, lo cual es una propiedad bastante útil y conveniente. Simplemente al tomar el módulo de un producto podemos separar como el producto de módulos, pero también se puede ver que el módulo del conjugado de W es exactamente lo mismo que el módulo de W, y eso se puede ver fácilmente aquí arriba. Recuerden que al conjugar cambiamos el signo de la B, pero como aquí la B aparece al cuadrado, entonces ese cambio de signo no importa, y por lo tanto el escribir módulo de W o escribir módulo de W es exactamente lo mismo. Y finalmente todo lo que está aquí se puede reconocer como un trinomio cuadrado perfecto. Esta suma de tres términos es justamente el cuadrado de esta suma de números reales. Entonces lo que estamos nosotros aquí demostrando finalmente es que el módulo al cuadrado de z más w es por transitividad menor o igual que este cuadrado. Sacando entonces raíz cuadrada tenemos esta relación. Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. La función raíz cuadrada o la función elevar al cuadrado es una función estrictamente creciente si estamos hablando de números positivos, y entonces mientras más grande sea un número, más grande es su raíz cuadrada si estamos hablando de números positivos. Entonces eso es justamente lo que aquí estamos aprovechando, y eso entonces establece precisamente la propiedad que se quería demostrar. Lo que queríamos ver es que el valor absoluto, o en este caso el módulo de z más w, es menor o igual que la suma de los módulos. Y esto, como decía antes, se justifica llamarse la desigualdad del triángulo, porque si pensamos en forma gráfica, piensen que este punto del plano complejo representa z, este otro punto representa w. Como decía antes, podemos pensar en puntos del plano complejo o en segmentos que parten del origen. La suma de z y w se puede obtener por una regla del polígono, similar a la que utilizamos para sumar vectores. Es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente esta línea la trasladamos a este punto, manteniendo su dirección y tamaño. Entonces, esta línea color negro se supone que es paralela a esta línea en color azul, de exactamente del mismo tamaño. Y donde termina ese segmento, ahí precisamente tenemos un punto del plano complejo que representa la suma de z más w. Entonces, el módulo de z más w es la longitud de esta línea color rojo, mientras que el módulo de z es la magnitud, la longitud de este segmento, y el módulo de w es la longitud de este segmento negro o de este segmento azul, que se supone que son del mismo tamaño. Entonces, lo que dice esta propiedad es que este lado del triángulo tiene una longitud que tiene que ser menor o igual que la suma de estas dos longitudes. Si lo pensamos en que estamos yendo de un punto a otro del plano, al ir a lo largo de esta recta, la distancia que tenemos que recorrer es menor en este caso que lo que tendríamos que recorrer si nos vamos por otra trayectoria formada de segmentos de recta, pero que no es una zona recta, sino que aquí son dos segmentos de recta que forman, junto con este que está en color rojo, un triángulo. Entonces aquí pues esto se entiende en términos geométricos de esta manera. Finalmente vamos a hablar acerca de cómo se obtienen las raíces de números complejos, y para ver exactamente cómo se procede, vamos a comenzar con un ejemplo directamente. Vamos a preguntarnos cuáles son las raíces cuadradas de 1 más 2i. ¿Qué es lo que queremos decir con raíces cuadradas? Pues exactamente lo mismo que entendemos en el caso de números reales. Por ejemplo, decimos que 2 es una raíz cuadrada de 4 porque 2 al cuadrado da 4. 3 es una raíz cuadrada de 9 porque 3 al cuadrado nos da 9. Menos 3 también es una raíz cuadrada de 9 porque menos 3 al cuadrado nos da 9. Entonces aquí, si andamos buscando las raíces cuadradas de este número complejo, lo que andamos buscando son aquellos números que elevados al cuadrado nos dan esta cantidad que aquí se está especificando de antemano. Si estuviéramos pensando en raíces cúbicas, entonces lo que tendríamos que
proponer es que el cubo de esta cantidad desconocida nos dé esta cantidad dada. Para hallar las raíces cuadradas de 1 más 2i, lo que podemos hacer es escribir la z, que aquí es algo desconocido, justamente z aquí es la incógnita, pero esta incógnita la podemos sustituir por dos incógnitas. Si z es un número complejo desconocido, entonces tiene que poder expresarse en la forma normal, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Aquí se puede ver que z tiene que ser un número complejo, no puede ser un número real. Un número real al cuadrado nos daría un número real, no una cantidad como esta. Entonces aquí ya podemos anticipar que la z que haga esto tiene que ser algo complejo. Entonces, escribiendo la z de esta forma, esta condición queda de esta forma. En lugar de z cuadrada tendríamos x más y al cuadrado, y eso queremos que sea 1 más 2i. Si ahora desarrollamos este binomio al cuadrado exactamente siguiendo las mismas reglas que conocemos para los números reales, lo que tenemos es el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y cuadrado es menos 1, y el doble producto del primero por el segundo, que es esto que tenemos aquí, de tal manera que esta ecuación y esta ecuación dice exactamente lo mismo. Ahora, insistía en un principio que lo que quiere decir que dos números complejos como estos sean iguales entre sí, es que la parte real de uno sea igual a la parte real del otro, así es de que x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser 1, y la parte imaginaria tiene que coincidir también. Por lo tanto, quitando la y, tenemos que 2xy tiene que ser 2, y si cancelamos el 2, eso queda simplemente como que x por y sea igual a 1. Aquí algo que hay que tener en mente, y ahorita lo vamos a usar, es que x y y son cantidades reales. Entonces aquí lo pongo si ustedes gustan para que se haga énfasis en eso. Aquí x y y son ambos números reales. Precisamente cualquier número complejo se puede expresar así en términos de números reales. Entonces aquí x y y son cantidades reales que tienen que satisfacer este sistema de dos ecuaciones simultáneas. Y para resolver este sistema lo que podemos hacer es utilizar un método de sustitución. De la segunda ecuación, por ejemplo, es fácil ver que la y es 1 sobre x. Vean que la x no puede ser 0, porque si la x fuera 0, este producto sería 0. Así es de que, como la x no es 0, podemos dividir entre ella. La y entonces es 1 sobre x. Y una vez que tenemos esta expresión, se puede sustituir en la ecuación de arriba, quedándonos x cuadrada menos y cuadrada, que es 1 sobre x cuadrada. Todo eso es igual a 1. Y de esa manera nos queda una ecuación que tiene una sola incógnita. Y ahora, para resolver esta ecuación, lo que conviene hacer es multiplicar ambos lados de la igualdad por una x cuadrada. Aquí vamos a tener entonces x cuarta. De este 1, al multiplicar ambos lados por x cuadrada, vamos a tener una x cuadrada que pasamos a la izquierda con el signo contrario. Y entonces eso nos da este menos x cuadrada. Y aquí, al multiplicar por x cuadrada, simplemente nos queda menos 1. Escribo así las cosas para que se reconozca que esto tiene la forma estándar de una ecuación cuadrática. Entonces vean ustedes que, aunque esto tiene un cuarto grado, en realidad se puede tratar como una ecuación cuadrática para x cuadrada. Es decir, aquí tenemos x cuadrada al cuadrado, aquí está la x cuadrada a la primera potencia, y aquí hay un término independiente. Así es de que podemos emplear la fórmula bien conocida, que nos dice que la incógnita, que en este caso habría que tratarla como x cuadrada, tiene que ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, recurriendo a la forma en que normalmente uno escribe una ecuación cuadrática. Entonces este coeficiente, le cambiamos de signo, aquí lo ponemos, más menos la raíz cuadrada de este coeficiente al cuadrado, que es 1, menos 4 veces el coeficiente del término de más alto grado por el coeficiente del término independiente, y eso entonces nos da un 4. 1 más 4 es 5, y aquí en principio, como sabemos, hay dos posibles soluciones, pero vean ustedes que la raíz de 4 es 2, así es de que la raíz de 5 tiene que ser mayor que 2, tiene que ver con lo que mencionaba hace rato. La raíz cuadrada es una función creciente, mientras más grande es un número, más grande es su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 5 es algo mayor que 2. Si quisiéramos tomar el signo menos, tendríamos 1 menos algo que es más grande que 2, esa resta sería negativa, y entonces todo esto sería negativo, pero x cuadrada, con la x siendo real, tiene que ser algo positivo, así es de que esa posibilidad aquí hay que eliminarla, y por lo tanto la única opción es esta. Si queremos que x sea real, como se recalcó antes, entonces la única raíz que aquí
nos interesa es la que aquí aparece, pero esto es x cuadrada, por lo tanto la x misma sería más o menos es la raíz cuadrada de esta cantidad, que se ve un tanto complicada o extraña, pero esa sería la respuesta correcta. Vean que aquí ya no hay ningún conflicto, aquí sí podemos quedarnos con estas dos posibilidades y ahorita vamos a ver a qué corresponde esa ambigüedad. Una vez que hemos determinado cuánto vale la x, la y ahora se puede calcular también. La y simplemente es el inverso de la x, e invertir esta raíz es simplemente tomar la raíz del inverso de lo que está en el radicando. Entonces esto es lo que tendríamos, y lo que se acostumbra en este caso es un proceso de racionalización, como se le llama. Esto que está aquí es correcto, pero se puede también escribir de esta otra manera, que es algo similar a lo que hacíamos hace rato para dividir entre números complejos. Aquí lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión, que consiste en cambiar, en este caso, el signo de alguno de los dos términos. En este caso nos conviene multiplicar y dividir por la raíz de 5 menos 1. Vean que de cualquier manera este cociente es la unidad, así es de que este producto es equivalente a lo que teníamos aquí antes. Y entonces al multiplicar en el numerador dejamos así las cosas indicadas, mientras que en el denominador ya sabemos que una suma por una diferencia nos da una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener la raíz de 5 al cuadrado, que tiene que ser exactamente 5, menos 1 al cuadrado, que es 1. 5 menos 1 es 4, 2 entre 4 es 1/2, y por lo tanto esta es la expresión que se obtiene. Vean que es algo muy similar ahora a lo que tenemos aquí para la x. Por lo tanto ya hemos determinado cuánto valen la x y la y. Recuerden, x y y simplemente eran la parte real y la parte imaginaria de z. Z era una raíz cuadrada de 1 más 2i. Entonces ya tenemos la respuesta. Las raíces cuadradas de 1 más 2i son precisamente los números que aquí hemos obtenido, y entonces la conclusión es que las raíces de este número son esto que está aquí. Vean que la x puede ser una cantidad positiva o negativa, y algo similar pasa con la y. De hecho, noten también que la x y la y tienen que tener el mismo signo para que su producto sea algo positivo. Entonces, si la x es positiva, la y es positiva. Si la x es negativa, la y es negativa. Menos por menos nos da más, así es de que esta misma duplicidad de signo aparece en la y, y si la x es positiva, la y es positiva. Si la x es negativa, la y es negativa. Entonces, lo que estamos encontrando, decía, es que si reunimos esta x que aquí aparece con y que aquí tenemos, lo que obtenemos son precisamente las dos raíces cuadradas de este número complejo. Conviene ver geométricamente a qué corresponde todo esto. Aquí simplemente para ver dónde habría que graficar estos puntos, estoy dando a la derecha el valor aproximado de estas cantidades. La raíz de 5 es un número irracional y lo que se obtiene de aquí también lo es. Así es de que si tratáramos de dar una expresión decimal, necesitaríamos una expresión infinita, no periódica. Así es de que aquí solamente estoy incluyendo 3 cifras después del punto. Eso es suficiente para lo que aquí necesitamos, pero este signo simplemente lo estoy utilizando para indicar que esta cantidad no es exactamente lo mismo que aquí está escrito a la izquierda. Esto que está aquí a la izquierda es exactamente las raíces cuadradas de 1 más 2i. Esto es solamente una expresión aproximada. Entonces, gráficamente, el 1 más 2i, aquí lo podemos ver, es un punto que tiene coordenadas cartesianas 1 y 2, 1 a la derecha, 2 hacia arriba, mientras que sus raíces cuadradas son, si tomamos el signo positivo, 1.272, entonces viajamos aquí 1.272 unidades hacia la derecha y después 0.786 hacia arriba, no llegamos a la unidad, vean que esto es menor que la unidad, entonces vamos a tener aquí un punto, o su negativo, que sería un punto que estaría diametralmente opuesto con respecto al origen. Entonces estos dos puntos que aquí se ven en color rojo son las raíces cuadradas de este número complejo. De acuerdo con la fórmula de De Moivre que veíamos antes, el ángulo que aparece aquí tiene que ser exactamente la mitad del ángulo que tenemos acá. Aquí pues el dibujo está hecho de una manera muy burda, pero si lo hiciéramos con precisión, entonces mientras más precisión usemos para hacer la gráfica, más precisión tendríamos para notar que este ángulo tiene que ser exactamente la mitad de este que está aquí.
Si dejamos las expresiones así dadas en esta forma exacta, entonces allí sería exactamente uno la mitad del otro. Insisto, de acuerdo con lo que nos dice la fórmula de De Moivre. El método que acabamos de ver para calcular una raíz cuadrada funciona bien precisamente para raíces cuadradas, porque finalmente tenemos que resolver una ecuación cuadrática, como ya vimos, lo cual es algo bastante simple. Pero para encontrar raíces cúbicas o de órdenes mayores, lo que conviene utilizar es la forma polar de los números complejos. Y aquí, para ilustrar esto, vamos a tomar un ejemplo concreto que se refiere a lo siguiente. Vamos a hallar las raíces cúbicas de menos 4i. Aquí de nuevo, esto es un número complejo, o también se le conoce como imaginario puro, porque todo lo que tenemos es imaginario. Aquí la parte real vale 0. Y lo que vamos a ver es que si estamos buscando raíces cúbicas, entonces vamos a obtener 3 raíces cúbicas. En el ejemplo previo, las raíces cuadradas que calculamos resultaron ser 2 valores diferentes. Aquí vamos a ver que raíces cúbicas para cualquier número diferente de 0 son 3. Raíces quintas de un número diferente de 0 son 5, etc. Mientras más grande es el orden en el que nos estamos fijando, más grande va a ser el número de raíces que vamos a encontrar. Entonces, lo que queremos decir por una raíz cúbica de menos 4i es un número complejo, nuevamente aquí tiene que ser complejo, tal que cuando lo elevemos al cubo nos dé menos 4i. Entonces, eso es lo que andamos buscando, que números complejos cumplen esta condición. Menos 4i, aquí se puede ver gráficamente. Recuerden, este número se puede escribir también como 0 menos 4i, la parte real es 0, entonces en el eje real no avanzamos en absoluto, y en el eje imaginario tenemos que viajar hacia abajo. Este menos 4 precisamente eso nos dice. Aquí estaríamos sobre el eje vertical a la altura de menos 4 unidades, y lo que se puede ver es que este punto del plano complejo, este que está aquí, dista del origen una distancia que son 4 unidades. Entonces para este número su módulo es 4, que es lo que aquí escribo, y su argumento, que es el ángulo que se forma entre el eje real positivo y la línea que va a este número complejo, podríamos pensar que son 270 grados, o mejor dicho, 3pi sobre 2, pero en lugar de 3pi sobre 2 también podemos pensar en menos pi sobre 2. Recuerden que los ángulos, cuando se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, son positivos. Entonces podemos ir desde el eje X positivo hasta esta línea color rojo, viajando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Necesitaríamos 3 ángulos rectos, o sea 3pi sobre 2, o una forma alternativa es pensar que vamos en el sentido de las manecillas del reloj, entonces sería el sentido negativo, y en ese caso solamente tenemos que avanzar un ángulo recto que equivale a pi sobre 2 radianes. Entonces, este número complejo, menos 4i, se puede expresar de esta manera, pensando en que su módulo es 4 y su argumento se puede escoger como menos pi sobre 2. Pero si escogiéramos el argumento como más 3pi sobre 2, también sería correcto. De hecho, en lugar de menos pi sobre 2, podríamos tomar cualquier otro ángulo que difiera de este por un número entero de vueltas. Es decir, para llegar del eje X a esta línea color rojo, podemos viajar un ángulo recto en sentido negativo, o 5 ángulos rectos, 1, 2, 3, 4, 5, o también podrían ser 9 ángulos rectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos dar vueltas y vueltas en un sentido o en otro, y vamos a poder terminar exactamente en la misma línea, y eso es lo que aquí precisamente estamos considerando, que escoger este argumento o cualquier otro que difiera de él por un múltiplo entero de 2pi también serviría. Aquí la k es un número entero que puede ser 0, 1, 2 en adelante, o también podría tomar valores negativos. Podemos ir en dirección contraria a las manecillas del reloj o en dirección de las manecillas. En fin, aquí simplemente estoy tomando una posibilidad, pero los valores negativos también serían aceptables. Ahora, como ya he escrito, y en este caso es lo que conviene, este número en su forma polar o en su forma trigonométrica, lo mismo podemos hacer con la z que andamos buscando. Entonces la z se puede expresar en esta forma, y precisamente lo que andamos buscando es la z es la incógnita,
pero en lugar de esta incógnita podemos pensar que las incógnitas son r y θ. O sea, si yo conozco r y θ, conozco z y viceversa. Entonces es otra forma de dar un número complejo, como ya se dijo previamente. De acuerdo con la fórmula de De Moivre, z cúbica sería r cúbica, y aquí lo que vamos a tener otra vez es que el cubo de este binomio es el coseno de 3θ más i veces el seno de 3θ. Entonces este resultado es bastante útil, como aquí estaremos constatando enseguida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Recordemos que se trata de que z cúbica sea igual a menos 4i, o sea que este número complejo, que es z cúbica, sea igual a este número complejo, que aquí también está escrito en su forma polar. Entonces esto y esto deben de coincidir, y para que lo hagan, entonces r cúbica tiene que ser 4, es decir, los módulos tienen que coincidir, aquí está, y los argumentos tienen que coincidir. Entonces 3θ tiene que ser igual a esto que aparece aquí como argumento del coseno. Si nos fijamos en el seno, pues lo mismo pasa. 3θ tiene que ser igual a esta cantidad. Entonces, de cualquier forma, tomando en consideración la parte del coseno, la del seno, vamos a llegar a esta misma relación que nos dice entonces cuánto tiene que ser θ. La r misma sería, de acuerdo con esto, la raíz cúbica de 4. Y aquí, cuando estamos hablando de números reales, como el 4, cuando hablamos de la raíz cúbica, queremos decir el número real positivo que tiene la propiedad de que si se eleva al cubo nos da 4. Con los números reales no hay tanta ambigüedad, es decir, aquí no necesitamos especificar más. En cambio, con los números complejos vamos a ver que hay 3 raíces cúbicas y cualquiera de ellas es igualmente importante. Aquí, cuando estamos hablando de número real, su raíz cúbica es el número real que tiene el mismo signo que lo que está dentro del radical, y aquí, pues insisto, no hay la ambigüedad que ocurre en el caso complejo. Ahorita vamos a ver gráficamente a qué corresponde todo esto. Si 3θ es igual a esta cantidad, θ misma se obtiene dividiendo ambos lados entre 3, esto es lo que se obtiene, y entonces, como la k puede ser 0, 1, 2 en adelante, dándole diferentes valores a la k, lo que vamos a obtener es que si la k vale 0, esto desaparece, tenemos menos pi sobre 6. Si la k vale 1, entonces vamos a tener menos pi sobre 6 más 2 pi sobre 3. Si la k vale 2, vamos a tener menos pi sobre 6 más 4 pi sobre 3, y así podríamos seguir. Pero no tiene caso que sigamos, porque si la k en lugar de ser 0, 1 o 2 valiese 3, entonces 3 entre 3 vale 1, y 2pi equivale a una vuelta completa. Entonces el siguiente valor que aquí tendríamos es totalmente equivalente a este. La única diferencia es una vuelta completa, pero geométricamente representa lo mismo. Eso quiere decir que aunque aquí θ podría tener una infinidad de valores, realmente los únicos que son esencialmente distintos son estos 3 que están aquí presentes, y vamos a ver gráficamente a qué corresponden. Menos pi sobre 6 es el equivalente en grados a menos 30 grados. Entonces esto que está aquí sería justamente un ángulo de menos 30 grados. Entonces pensemos en un punto del plano complejo cuya distancia al origen es esta cantidad, y esta raíz cúbica de 4 es aproximadamente 1.58. entonces aquí más o menos a escala esta distancia sería esta raíz, repito, 1.58 aproximadamente, y el ángulo que se forma entre esta línea y el eje X es de menos 30 grados. Aquí está en radianes, pero hay que recordar que 2pi radianes son 360 grados. Esto que está aquí equivale a menos 30 grados. Este otro sería esos menos 30 grados más un tercio de una vuelta completa. Entonces es un tercio de una vuelta completa, son 120 grados. Todo esto sería entonces menos 150 grados. Entonces aquí viajamos menos 90, después más 60. Aquí sería un ángulo de 60 grados. Y tenemos otro punto que está a la misma distancia del origen que el que aquí habíamos imaginado, pero ahora con un argumento que difiere por 120 grados. Si ahora agregamos otros 120 grados, vamos a llegar a este punto, y estos 3 que aquí podemos ver son las 3 raíces de este número complejo. Entonces tenemos un número complejo, aquí está dado, y hemos encontrado 3 raíces cúbicas. Una de ellas es muy sencilla, precisamente es
un número imaginario puro que equivale a i por la raíz cúbica de 4. Aquí en este caso, cualquiera de estas tres raíces cúbicas es igualmente importante, a diferencia de lo que ocurre aquí. Cuando yo digo que la raíz cúbica de 4 es aproximadamente 1.58, me estoy fijando en el único número real positivo que elevado a la tercera potencia me da 4. Mientras que aquí con los números complejos, pues no habría alguna razón general para preferir alguna de estas tres. Entonces aquí en principio estas tres raíces son igualmente buenas e importantes. Para terminar esta lección vamos a ver un ejemplo en donde vamos a utilizar los dos métodos que vimos previamente. Entonces vamos a fijarnos en la raíz cuadrada de un número complejo, que es menos 1 más i. Ese número, aquí lo podemos ver gráficamente, la parte real es menos 1, la parte imaginaria es más i, entonces sería este punto del plano complejo. Aquí se puede ver fácilmente que la distancia de este punto a este es la raíz de 2 y que el argumento equivale a 90 más 45, o sea 135 grados, pero en radianes eso se expresa como 3/4 de pi. Una media vuelta completa es pi. Esto que está aquí es 3/4 de una media vuelta. Entonces, las raíces cuadradas de este número complejo serían los números complejos que cumplen esta condición. Vamos a comenzar por utilizar la forma normal. Entonces escribo la z como x más y, donde x y y son números reales desconocidos. Z cuadrada entonces es, como vimos antes, el cuadrado de este binomio. Aquí obtenemos algo similar a lo que habíamos hallado con anterioridad. Y en este caso queremos que todo eso sea menos 1 más i. Igualamos parte real y parte imaginaria y eso nos lleva a este sistema de ecuaciones. Otra vez de la segunda ecuación despejamos la y sustituimos la y que se ha obtenido así en la ecuación de arriba. Eso nos lleva a esta ecuación y como habíamos hecho antes, ahora conviene multiplicar ambos lados de la ecuación por x cuadrada. Aquí tenemos entonces x cuarta. Aquí tendríamos menos x cuadrada que se convierte en más x cuadrada al pasarlo al lado izquierdo. Y finalmente, al multiplicar por x cuadrada, la x cuadrada desaparece de este último término, quedándonos simplemente menos 1/4. Aunque esta ecuación es de cuarto grado para la x, es una ecuación de segundo grado para la x cuadrada. Entonces aquí, pensando en que la incógnita es x cuadrada, aplicamos la fórmula general para una ecuación de segundo grado. Esto es lo que se obtiene. Vean que lo que estamos despejando no es la x, sino la x cuadrada. Entonces aquí ponemos, como de costumbre, pues lo que dice la formulita elemental. Y aquí de nuevo hay dos posibilidades de signo en apariencia, pero el signo menos es algo que no podemos aceptar porque nos daría una cantidad negativa, pero ya sabemos que el cuadrado de un número real tiene que ser positivo. Entonces de estas dos posibilidades que tendríamos, solamente la que tiene el signo positivo es la que es admisible. Por lo tanto, la x cuadrada es esta expresión. La x misma va a tener entonces dos posibles valores reales, que son los que están dados aquí, simplemente sacando la raíz cuadrada en ambos lados. Bien, una vez que tenemos la x, podemos determinar la y sustituyendo en esta expresión. Por lo tanto, vamos a tener que la y es también algo positivo o negativo. Va a ser positivo si la x es positiva, etc. Y otra vez, al tomar el inverso de la x, vamos a tener una raíz donde esta fracción se invierte. Nuevamente racionalizamos, multiplicamos numerador y denominador dentro del radical. Multiplicamos por la raíz de 2 más 1, arriba y abajo. Y al hacer el producto, lo que nos queda es 2 veces esta suma. Este producto nos da una diferencia de cuadrados. La raíz de 2 al cuadrado es 2. La raíz de el 1 al cuadrado es 1. 2 menos 1 es 1. Entonces esto desaparece, lo podemos quitar. Este 2 se puede introducir dentro de la raíz. Al hacerlo se convierte en un 4. 2 entre 4 es 2. Así es de que tenemos esta expresión que se parece mucho a la que aparece aquí arriba. La diferencia es que aquí hay un signo menos dentro y aquí hay un signo más. Y por lo tanto ya hemos encontrado las raíces cuadradas del número que aquí se había especificado. Entonces andábamos buscando las raíces de menos 1 más i. Z tenía esta forma, pero ahora ya conocemos que tiene que ser x y y reuniendo todos esos resultados, lo que estamos encontrando es que las raíces cuadradas de este número complejo tienen que ser esto que está aquí dado. Aquí de nuevo, para tener una idea de qué estamos hablando, podemos calcular aproximadamente el valor de estas raíces y esto es lo que se obtiene. Así es de que si tomamos los signos positivos vamos a tener un punto en el primer cuadrante
que tiene aproximadamente estas coordenadas. Esto es casi un medio, esto es un poquito mayor que la unidad, entonces sería un punto por aquí. Y lo que tiene que ocurrir es que justamente este ángulo, el argumento de este número complejo, tiene que ser 3/8 de pi, porque el argumento de este punto era 3/4 de pi. Si sacamos mitad, tenemos precisamente 3/8 de pi. Con el signo menos, lo que vamos a obtener es un punto que se encuentra en el tercer cuadrante y de hecho va a estar en dirección diametralmente opuesta con respecto al origen. Nuevamente tenemos dos raíces cuadradas y la única diferencia entre ellas es un signo. Si con el signo más esto al cuadrado nos da el -1 más 2i, si ponemos un signo menos, como menos por menos es más, este signo desaparece y eso nos da la otra raíz que aquí podemos ver. En este caso, estos dos puntos no forman ninguna figura geométrica. En el ejemplo que vimos previamente, las tres raíces cúbicas que habíamos calculado son los vértices de un triángulo equilátero. Aquí, como solamente tendríamos dos lados, eso no es una figura que regularmente consideremos dentro de la geometría elemental. Una forma alternativa de hallar este resultado, recuerden, esta es la respuesta exacta, esto es solamente una expresión aproximada. Otra forma, en lugar de utilizar la forma normal, es utilizar la forma polar. Entonces, la misma z, en lugar de proponerla como x más y, como hicimos aquí arriba, la podemos poner de esta manera, en términos de r y θ. En lugar de que las incógnitas sean x y y, aquí las incógnitas son r y θ. Z cuadrada, de acuerdo con la fórmula de De Moivre, sería esto que está aquí escrito. Y entonces lo que hacemos es escribir este número, -1 más i. Recuerden, -1 más i nos interesa porque es justamente ese número que aquí se da y queremos calcular sus raíces cuadradas. Entonces ese número precisamente, que ya dijimos que se encuentra representado por este punto del plano complejo, si lo queremos expresar en forma polar, lo que necesitamos es su módulo, esta distancia que es la raíz de 2, y su argumento que es el ángulo 3π/4. Entonces, -1 más i, aquí falta un signo menos, tiene que ser entonces esto que está aquí dado, pero como decía antes, en lugar de 3π/4, que sería este ángulo, podríamos tomar 3π/4 más 2π, más 4π, más 6π, más 8π, más 10π, o al revés, podemos ir en sentido contrario. Así es de que, aunque esta expresión es correcta para este número complejo, si nosotros tomamos otros argumentos que difieran por múltiplos enteros de 2π, también funciona bien. Entonces, esto es correcto y esto también. Aquí de nuevo la k puede ser 0, 1, 2 o también -1, -2, etc. Si igualamos z cuadrada con este número complejo, entonces hay que igualar esta expresión con esta, y eso entonces nos dice que la r cuadrada tiene que ser la raíz de 2 y que este argumento, que es 2θ, tiene que ser igual a esta cantidad. De aquí entonces la r se puede obtener, es la raíz cuarta de 2, y θ sería 3π/8 más k por pi. Como la k puede tomar estos valores, si la k vale 0, tenemos simplemente 3π/8. Si la k vale 1, tenemos entonces 3π/8 más pi, que equivale a 180 grados. Y entonces lo que podemos ver es que estamos obteniendo justamente lo mismo que habíamos hallado previamente. Es decir, las raíces cuadradas, las dos raíces cuadradas de este número complejo, son otros números complejos que tienen como argumento, uno de ellos, la mitad de este argumento, y el otro, simplemente a eso le agregamos media vuelta. Este pi equivale a media vuelta, recuerden. Estos dos puntos son diametralmente opuestos. Y entonces las raíces cuadradas de este número complejo se pueden expresar de esta forma exacta. Y si comparamos esto que tenemos aquí con lo que hallamos previamente, que aquí se puede ver en la parte superior, eso nos lleva a la conclusión de que el coseno de este ángulo, que en grados sería 135 grados sobre 2, recuerden, este ángulo son 135 grados, la mitad de eso sería 135 sobre 2, entonces este coseno tiene que ser lo mismo que esta cantidad que está aquí, digo, multiplicada por este factor, es decir, este producto es igual a esto, por lo tanto este coseno sería el cociente de esta cantidad sobre la raíz cuarta de 2, que es lo que aquí está escrito. Esto se puede simplificar un poquito y reunirlo todo en una sola raíz cuadrada, y lo que uno obtiene es esto que finalmente aquí está escrito.
Entonces, esto es interesante porque nos permite calcular en forma exacta las funciones trigonométricas de algunos ángulos específicos. Aquí conviene pues pensar en cosas que son de alguna manera relacionadas simplemente con ángulos rectos. Aquí lo que nos ayuda, por ejemplo, es que este ángulo es un ángulo recto y medio. Entonces, gracias a eso, las expresiones que vamos obteniendo son sencillas y precisamente nos permite encontrar una relación como la que aquí tenemos a la vista. En este ejemplo, entonces, hemos visto cómo se pueden combinar los dos métodos que tratamos antes. Y como mencionaba, este último procedimiento basado en la fórmula de De Moivre tiene la ventaja de que se puede aplicar para calcular las raíces de cualquier orden, mientras que el otro método algebraico, donde usamos la forma normal, pues normalmente serviría para raíces cuadradas solamente mientras no sepamos cómo resolver una ecuación cúbica o de un grado superior. Bueno, hasta aquí termina esta lección. Espero que todo sea entendible y como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.